¿Quién fue esta santa tan mística, tan interesante y a veces hasta controvertida, ¿no? Y ella pensaba que todo el mundo era así. Desde los 5 años ella veía, además de la realidad que los sentidos corporales ven, ella tenía una riqueza interior que en el fondo era una comunicación del Divino Espíritu Santo. Santo Tomás pues se apoyó mucho en la filosofía aristotélica y toda la escolástica era muy exacto y después intentaba dar una base muy sólida contra tantas herejías y tantos desvíos. Y Santa Hildegarda tenía más bien como que el soplo del Espíritu Santo en otro sentido. Entonces podía producir incluso una cierta controversia porque ella hablaba de ciertas cosas que en la época no se pueden comprobar exactamente lo que ella dice. Entonces, al carecer de esa comprobación exacta, estas obras quedaron bastante ocultas por ese motivo, ¿no? Salve María, bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. El día de hoy vamos a tratar de un tema que es una novedad para muchos y que también causa mucha incertidumbre en el mundo católico, ¿no? En nuestra fe católica. ¿Cuál es el poder que hay que la naturaleza puede tener en cuanto a creación de Dios? Y esto a los ojos de una santa que es doctora de la Iglesia, que es Santa Hildegarda. Estamos aquí con el padre Ricardo Juque. Salve María, padre, ¿cómo está usted? Bienvenido. Salve María, hermano Jonathan. Bueno, muy contento de que usted nos acompañe en este programa, en esta transmisión, este podcast de los Heraldos. Y bueno, yo creo que a nuestros amigos les ha gustado mucho el podcast que se hizo sobre las piedras, Así ¿no? es. Las piedras que curan, las piedras preciosas. Y varios han pedido ahondar en este tema. Y conforme hemos ido investigando, conociendo, aprendiendo también, ¿no? Impulsados por el interés de todos nuestros amigos, hemos también descubierto que es una obra amplísima. Esta obra de Santa Hildegarda, el tema que tratamos, el de las piedras, es uno de los 9 capítulos de una de las obras de ella. Entonces, realmente tendríamos, bueno, y el tema que vamos a hablar hoy, el de las plantas, es dentro de esos 9 capítulos el más amplio. Ella habla sobre más o menos 270 y pico plantas. Entonces, es una profusión, es una cosa realmente admirable. Así es. Entonces, padre, pidamos a Santa Hildegarda y bueno, a nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Virgen, que nos ayuden a todos para asimilar, comprender, bueno, todo esto que Dios nos ha dado en la creación, ¿no? Y que Sí. este podcast también pues nos ayude a todos. Recemos un Ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Hildegarda, Ruega por nosotros. Divino Espíritu Santo, Ten piedad de nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, un saludo especial a todos nuestros seguidores, miembros del canal y a todos los participantes y colaboradores también de los Caballeros de la Virgen, Heraldos del Evangelio en el mundo entero. Estamos aquí, padre, desde Santiago de Chile. Bueno, usted está desde Quito. Y un saludo a todos los que nos acompañan de las diferentes partes del mundo, ¿no? Nos acompañan de los lugares más variados. Y padre, para empezar un poco en este tema tan interesante de Santa Hildegarda, ya lo hablamos en la vez pasada, pero yo creo que siempre es interesante para ubicarnos, ¿no? Conocer un poco quién fue esta santa tan mística, tan interesante y a veces hasta controvertida, ¿no? ¿No? De Santa Sí. Hildegarda, para ver si nos pudiese un poquito explicar quién es ella. Es interesante colocarnos en la época histórica. Ella nace en el 1097, o sea, prácticamente en el siglo XII, al inicio del siglo XII, y es contemporánea de San Bernardo de Claraval, que es fundador de los cistercienses, un gran devoto de la Santísima Virgen, un hombre de una riqueza y de unas obras que hasta el día de hoy son admirables, ¿no? Así es. Y el cister surgió como una reforma de los benedictinos, es decir, ya esa fundación que había hecho San Benito en el siglo VI y que había dado origen, ¿no? en un sentido espiritual a la Edad Media, había entrado una cierta decadencia.
Ahí surge San Bernardo con el Cister, que es una forma más austera de la regla benedictina, y es contemporánea justamente Santa Hildegarda. Y Santa Hildegarda, desde niña, ella tiene revelaciones, tenía una vida, como usted indicaba, mística, muy grande. Y ella pensaba que todo el mundo era así. Desde los 5 años ella veía, además de la realidad que los ojos de la carne, digamos, que los sentidos corporales ven, ella tenía una riqueza interior que en el fondo era una comunicación del Divino Espíritu Santo. Y una vez San Bernardo le preguntó cómo era que se daba eso, porque conforme fueron pasando el tiempo se fue dando cuenta que no todo el mundo tenía esa misma visión, percepción sobrenatural de las cosas. Y entonces comenzó a retraerse un poco, ¿no? Porque claro, decía, ¿será que estoy dando un poco, dando escándalo, por decirlo de alguna manera? Y vean qué impresionante lo que ella misma le decía a San Bernardo, hablando justamente de esta percepción que Dios le había dado de las cosas. Bien. Entonces es muy interesante lo que ella le comentaba, porque San Bernardo le preguntaba justamente sobre este tema. Y él le decía, nunca las he visto, ¿no? Las visiones con los ojos exteriores de la carne. Yo, miserable, he visto desde mi niñez cosas grandes y maravillosas que mi lengua no podría pronunciar si el Espíritu Divino no me enseñara a creer. El Espíritu Santo, ¿no? Mm. Yo no he recibido ninguna enseñanza de escuela, solo muy dentro de mi corazón he sido instruida. Entonces, qué impresionante cómo era el Espíritu Santo el que le revelaba estas cosas. Y es impresionante, ella nunca fue al mar, nunca estuvo en el mar, Ella es de Alemania, ¿no? de una región cerca de Mainz, ¿no? La Renania-Palatinado, que sería la región propiamente de Alemania, el centro de Alemania. Y claro, ella hizo algunos viajes a los alrededores, más o menos a regiones cercanas, ¿no? Ella fundó incluso una abadía Ujú. benedictina, entró a los 8 años a la Mm. vida religiosa. Claro, también tenemos que tener en cuenta que si bien ella dice que no tenía ninguna instrucción en el sentido de que no fue a ninguna universidad, los monasterios eran centros de cultura, Claro, claro. es donde se había refugiado la cultura en medio de las invasiones bárbaras y había una cultura musical, culinaria, filosófica. Y donde, inclusive, donde nacen las universidades, nacen los colegios, nace el estudio, la forma de enseñanza nace en las abadías, nace en la vida religiosa, en la iglesia, ¿no? Después de que Sí, la claro, iglesia funda las primeras universidades, ¿no? Más adelante. claro, O sea, ella llevó una vida monástica prácticamente, desde chiquita. desde chiquita, desde los 8 años. Entonces, entre tanto, ella hace descubrimientos y menciona, porque en sus libros, que habla sobre todo este que vamos a mencionar hoy, que se llama La Física, habla sobre toda la obra de la creación. Y entonces, por ejemplo, comenta las ballenas. Y comenta cosas de las ballenas que solo en la década de 1970, un submarino americano que estaba, en fin, en medio de sus labores ahí en el Pacífico, descubrió. Y entonces ella lo describe, no como si lo estuviese viendo, dice, ¿no? Día y noche las ballenas buscan alimento en la superficie y en el fondo del mar. Cuando la ballena ha tragado mucho, así engrasada y cebada, apenas puede moverse de un lado a otro. Entonces se levanta un poco y emite espuma por la boca, escupiendo fuera un poco de lo que ha comido y de esta manera se alivia. Mm. Entonces está descubriendo, comentando algo que la tripulación de este submarino norteamericano vio efectivamente en el fondo del mar, cómo se sumergían 40 metros las ballenas y se alimentaban del plancton, en fin, de los alimentos que estaban en el fondo marino. Y después, bueno, subían a la superficie, expelían, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? El agua que habían acumulado en esa expedición, por así decir, submarina. Qué interesante. Entonces, ¿cómo esto lo sabía? Era porque el Espíritu Santo hablaba a su corazón, ¿no? Entonces, me parece, hermano Jonathan, no sé si te parece oportuno Ujú. mencionar un poco la extensión
de la obra de ella, Claro, que es una claro. obra que estuvo mucho tiempo desconocida, ¿no? Estuvo mucho tiempo oculta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque solo en el siglo XIX, un Pues, canónigo, ¿no? sacerdote, Mingue, publicó a mediados de este siglo la primera edición crítica en su ingente Patrología Latina. Pero aún tendrían que pasar 100 años hasta que la segunda mitad del siglo XX, un médico austriaco, Gottfried Hertzka, aficionado a la historia de la medicina y viendo la carencia de medicamentos después de la posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ujú. comenzó a traducirlo al alemán, del latín al alemán. Y es curioso que el latín que usaba Santa Hildegarda era un latín más bien antiguo y muy Súper antiguos. mezclado con palabras alemanas. Sí, 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 sí. Están los escritos, no digamos de ella, pero yo creo que son de los copistas medievales de la época. Yo creo que a partir de este podcast mucha gente puede investigar un poco. Es una mezcla alemana, después tiene muchísima, en fin, forma de el latín muy antiguo. Inclusive son palabras, por ejemplo, cuando ella va a la búsqueda de plantas o de minerales y tal, que ella conocía como tales así, pero que después, bueno, la gente tuvo que empezar a ver cuáles eran en realidad en su propia ciudad, en su propia localidad, etcétera. Entonces, como usted dice, padre, fue algo que quedó muy, muy oculto. Inclusive, si no estoy mal, un poco se dio a que con el aparecimiento de Santo Tomás de Aquino, con toda la teología como tal, quedó, Santo Tomás pues se apoyó mucho en la filosofía aristotélica y toda la escolástica, que fue el soporte de la teología medieval, digamos, y que continuó, era muy exacto y después intentaba dar una base muy sólida contra tantas herejías y tantos desvíos. Y Santa Hildegarda tenía más bien más como que el soplo del Espíritu Santo en otro sentido. Entonces podía producir inclusive una cierta controversia porque ella hablaba de ciertas cosas que en la época, inclusive hasta el día de hoy, no se pueden comprobar exactamente lo que ella dice. Entonces, al carecer de esa comprobación exacta, estas obras quedaron bastante ocultas por ese motivo, ¿no? Sí, exactamente. Y la traducción que tenemos de una parte de su obra, que es de la cual vamos a comentar a su vez una parte pequeña, esta física, ¿no? Fue recién traducida a finales del siglo XX Mm, al español, ¿no? genial. Existían otras traducciones al alemán, etcétera. Entonces vemos que es una obra, por así decir, que estamos conociendo y que Dios tal vez ha reservado para estos tiempos. Porque cuando ella comenzó a escribir, ella, como decíamos, entró a los 8 años al monasterio, pero cuando tuvo 40 años, Dios le indica que tiene que escribir. Todo Ujú. aquello que, por su parte, ella hablaba de una luz interior, una luz divina, ¿no? Que ella sentía en su interior. Claro, somos templo del Espíritu Santo. Entre tanto, ella no comenzó a escribir. Cuando de repente le vino una enfermedad, 2 años después, cuando tenía ya 42 años, y ella le dice a un sacerdote, un abad, que, en fin, era quien le dirigía espiritualmente, que Dios le había indicado que tenía que escribir. Ahí el abad le dice, bueno, entonces comience a escribir. Comenzó a escribir y se curó. Y entonces fueron algunas partes de la obra, 10 años, otras 5, otras 4, etcétera, en donde ella fue escribiendo, le iba dictando, ¿no? Tenía un amanuense, ¿no? Que iba tomando el dictado, digamos, y esto llegó hasta oídos del Papa Eugenio III, que era cisterciense, por tanto discípulo de San Bernardo. Llevaron las obras al Papa Eugenio III y él quedó maravillado. Y Impresionante. le dijo, siga escribiendo, siga haciendo esta labor. Digamos, ella quedó así muy confortada por ese apoyo de la cátedra de Pedro. Y estas obras, padre, ¿qué escribió? ¿Cuáles son las obras de Santa Hildegarda? Porque creo que ella hasta música compuso, ¿no? Hizo de Sí, todo. ella, mire, se puede decir que es teóloga, compositora musical, poetisa, ¿no? O sea, por ejemplo, en materia de música, hay 70 piezas que se conservan, probablemente escribió más, que se conservan hasta el día de hoy de piezas musicales. Algunas sobre el Espíritu Santo. A partir de la canonización de Santa Hildegarda por el Papa Benedicto XVI, porque Santa Hildegarda
y había una devoción, ¿no? En el pueblo donde ella vivía y tal. Inclusive la iglesia en estos lugares la consideraba como santa, una santa de aquella localidad. Sí. Papa Benedicto XVI canoniza a Santa Hildegarda y bueno, hay un despertar de un entusiasmo por las obras de ella, por todos sus estudios, y hay varios coros que interpretan música, son músicas muy bonitas, escritas por ella, y van a la busca de estos manuscritos, de estas copias, y empiezan a interpretar, que es un estilo gregoriano, ¿no? Muy lindo y muy espiritual. Entonces, uno ve que ella tenía una visión del orden del universo, de la creación, bastante completa, ¿no? Y Ujú. claro, eso que usted menciona del orden del universo, de la armonía, ¿no? De toda la creación, es muy importante porque ella resalta, por ejemplo, alma y cuerpo. Entonces ella identifica hombre y mujer. Después, el pecado lo asocia Eva, que pecó, María, que restauró la vida de la gracia. O sea, tiene también una parte de sus obras de Mariología. Después, el pecado, que viene a destruir esa armonía, puede ser restaurado justamente con las fuerzas de la naturaleza. O sea, las fuerzas de la naturaleza ayudan bien empleadas para entrar en un equilibrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de las piedras, ¿no? En el Ajá. podcast anterior, ¿por qué las piedras preciosas tienen un efecto benéfico? Incluso un efecto exorcístico contra el demonio. ¿Por qué? Porque el Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Cuando nosotros pecamos, rompemos esa semejanza. Y en toda la creación ahí está la huella de aquel que ha sido el autor de la creación, que en este caso Dios, evidentemente. Entonces, hasta en los minerales está esa huella de Dios. Pero el pecado, ¿qué hace? Deforma la creación. El demonio, al pecar, al rebelarse contra Dios, deformó esa imagen que él había impreso en los ángeles y en concreto en los demonios. Y entonces las piedras, cuando son más excelentes, son un reflejo más perfecto de Dios. Y por eso el demonio no soporta la luz, ¿no? En concreto con que el calor a que son sometidas las piedras preciosas Ujú. y que reflejan la luz. ¿Por qué? Porque él es tiniebla, es cosa torcida, en fin. Entonces es muy interesante esa relación que ella hace de la armonía de la creación y cómo el pecado rompe esa armonía y por el contrario, la virtud restaura esa armonía. Ujú. Lo que sí hay que tener cuidado, padre, es que a veces ¿Sí? ciertas escuelas más New Age, ¿no? Nueva Era y más esotéricas, de filón esotérico, a veces tienen una tendencia a dar que la piedra o la tal cosa es sanadora, ¿no? Y que Claro. el objeto como Ujú. tal es prácticamente una deidad. No, eso no es así. Y después también, por otro lado, padre, en ningún momento, evidente, Santa Hildegarda es de 1100, digamos, hasta el 2025 que estamos ahora, pues han pasado siglos de medicina y de ciencia y ya de avance científico. Entonces, en ningún momento queremos tampoco dar a entender de que la medicina actual está mala y la de Santa Hildegarda no es la única, ¿no? Eso No, que quede bastante claro. no, claro, evidente. Y tampoco quiere decir que el uso de los medios naturales, piedras, plantas, animales, en fin, todo lo que ella indica en su extensa obra, va a eliminar la enfermedad, a eliminar las consecuencias del pecado original sobre la tierra. Ella dice muy claramente, ¿no?, que las personas religiosas no están exentas de enfermedades, pero tienen menos tendencia a padecer de ellas y su recuperación es más rápida, ¿no? Ujú, Entonces, claro, la obra de ella no es propiamente una obra de medicina, es una obra espiritual, ¿no? Ella no relaciona las enfermedades, no sistematiza remedios, ¿no? Es una exposición de las propiedades y la utilidad para el ser humano de las criaturas más corrientes, ¿no? Incluso la música. Ella dice cómo ciertas músicas hacen bien al organismo, y que eso está súper comprobado en el día de hoy. O ¿sí? sea, científicamente, la música, como emite ondas,
te emite energía, da una influencia total y completa en el ser humano, para bien o para Me acuerdo mal. de un experimento que hicieron en una granja, en fin, en una lechería. Ponían rock y la leche salía agria. Ponían música de Mozart y las vacas daban más leche y Claro, claro, mejor leche, claro, ¿no? claro. Entonces, mire, en la década de 1150 ella comenzó su obra musical, que Ujú, se conservan, como decíamos, 70 obras, ¿no? Himnos, antífonas, etcétera. Después, un auto sacramental, Ordo Virtutum, en 1150. Y de 1151 a 1158 dictó su obra de medicina probablemente bajo un único título, ¿no? ujú. Que después se separó en dos. En la física, que es más o menos lo que es conocido como el libro de la medicina sencilla, ¿no? Y la causa y remedios, también como conocido libro de medicina compleja, ¿no? Entre 1158 y 1163 dictó Liber Vitae Meritorum, libro de los méritos de la vida. Y entre 1163 y 1174, el Liber Divinorum Operum, libro de las obras divinas. Después, bueno, otras obras de cartas, etcétera, pero simplemente para tener una idea de Uh, cómo la obra de ella es realmente amplísima, ¿no? Así es. Inspirada, claro, por el Espíritu Santo. Ujú, Y esta que comentábamos, ¿no? El de la física, que es un resumen de la creación, libro de la medicina sencilla o de las propiedades naturales de las cosas creadas, comprende 9 libros. El primero es Las plantas, que es el más amplio de todos. Ella menciona más de 270 plantas. mm, Después, los elementos, ¿no? Los árboles, las piedras preciosas, ese ya hicimos un podcast sobre esto, los peces, las aves, los animales terrestres, otros animales y los metales. Entonces, es una obra uh, muy amplia. Muy amplio, muy amplio. Ahora, me parece interesante, hermano Jonathan, que lo que vamos, si tenemos tiempo de comentar una que otra planta, ella habla mucho de 4 elementos: aquello que es húmedo, aquello que es seco, aquello que es frío y aquello que es caliente. Y es interesante que uno podría pensar, bueno, como se trata de armonizar, si tenemos una planta, un cereal que es caliente y está una persona con fiebre, le damos un cereal frío, que tenga una propiedad fría. Pero es justamente lo contrario. ¿Por qué? Porque la medicina, según nos enseña Santa Hildegarda, tiene un carácter homeopático, no Ujú, alopático. ¿Y la homeopatía qué hace? En pequeñas dosis de aquello que quiere, digamos, estimular una reacción, se aplican esas pequeñas dosis en el cuerpo. Entonces, esa pequeña dosis hace que el mismo cuerpo reaccione y genere las fuerzas, ¿no? Los elementos para, por así decir, entrar en armonía, ¿no? Para contrarrestar un efecto malo. Entonces, lo digo porque cuando leamos algunas ujú. plantas, yo al principio quedé así como que no entendía, ¿no? ¿Por qué si Claro. es una, si es una planta caliente y la persona está con fiebre le Échale daba... frío. Claro, exactamente, pues si se trata de armonizar, equilibrar, ¿no? Claro, que ni siempre la armonía tiene que ser algo contrario, ¿no? A veces tiene que Sí. ser algo complementario, quién sabe. Y después es interesante, padre, porque todos hemos, en nuestra infancia y en nuestra vida, y hasta el día de hoy, no sé, la persona tiene algún problema y entonces le dice, no, tómate una agüita de manzanilla, tómate una agüita de tal cosa, échale tal. Entonces las recetas de la abuela que le llamaba, estas cosas que vienen de la medicina natural, o sea, en la propia naturaleza, cómo Dios ha colocado, evidente, ¿no? Es que Dios mandó, está en el Génesis, ser el rey de la creación y que haga el buen uso de la creación para su santificación y pues para poblar la tierra y todos los mandatos que Dios nos dio, que Dios dio a Adán en el Génesis. O sea, uno ve la sabiduría divina, que es la base de todo esto, y que le entrega a los hombres, y que va pasando de generación en generación. Entonces es la planta tal que está, ¿no? Y que le hace bien y tal. Entonces uno ve que son cosas, inclusive que me he dado cuenta que últimamente la gente va a la búsqueda de esas cosas naturales, ¿no?
Pero bueno, Santi Delgarda es muy amplia, ¿no? Muy amplia. Así es. Y bueno, y en ese sentido, ella también habla de lo que es la viriditas, que es la disminución o la pérdida de una potencia vital que puede darse tanto a nivel físico como psíquico. Entonces, ella siempre va relacionando cómo los estados de ánimo Ujú. influyen en el cuerpo y cómo también algunas dolencias del cuerpo influyen en el ánimo. Entonces, es todo una armonía, ¿no? Que está muy presente en fin, en todo lo que ella comenta. Y yo creo, padre, que la gente ahora va a querer ya saber todas las plantas, entonces, de Santi Delgarda. Es un poco complicado poder hablar todas, ¿no? Porque son muchísimas, pero bueno, tal vez ir viendo algunas y ir viendo cómo ellas actúan, cómo nos ayudan. Comentemos, aunque sea un par de plantas, como yo le decía, son más de 270 plantas que ella Ujú. analiza. En primer lugar, el trigo. El trigo, claro, es el cereal que Dios escogió para que transubstanciado fuese su cuerpo, ¿no? La Eucaristía. Entonces, dice ella, el trigo es caliente y lleno de provecho. Hay que tener en cuenta también, hace poco escuchaba un programa de una doctora brasileña. Ella comentaba cómo el trigo que actualmente conocemos no es el trigo que se comía antes. Ha sido, en fin, genéticamente cambiado y hay una serie de problemas que ella, esta misma médica, decía de las personas que sufren problemas, Por el gluten. la intolerancia al gluten. ¿Por qué? Porque ha sido un trigo que ha sido manipulado genéticamente, ¿no? Mm. Entonces, el trigo es caliente y lleno de provecho, nada le falta. Cuando se hace harina con él adecuadamente, el pan hecho de esa harina es bueno para sanos y enfermos y proporciona al hombre carne y sangre conveniente. Ujú. Después, más abajo dice, sin embargo, si alguien tiene el cerebro vacío y debido a esto está atormentado por la demencia como si estuviera frenético, tiene que tomar granos enteros de trigo y cocerlos en agua. Luego, después de haberlos sacado del agua, colóquelos calientes alrededor de toda su cabeza, poniendo un paño blanco por la parte superior. Así, su cerebro se llenará del jugo y recobrará las fuerzas y la salud. Hágalo hasta que vuelva a tener su juicio íntegro. Entonces vea qué impresionante los detalles con que ella va tratando. Después, el centeno. El centeno es caliente, pero más frío que el trigo, y tiene muchas propiedades. El pan hecho de centeno es bueno para la gente sana y la hace robusta. Pero vea lo que dice a continuación. A los gordos les reduce su carne, haciéndolos vigorosos. Entonces no sé si se refiere a la grasa. A los que están un poquito pasados. Exacto. Pero a los que tienen el estómago frío y sufren a menudo de debilidad es lo contrario, porque por su debilidad no son capaces de digerirlo y les provoca abundantes molestias, por lo cual lo digieren con dificultad. Cebada. La La cebada. cebada es fría y más débil que los cereales precedentes. Si se come en pan o en harina hace daño, tanto a los sanos como a los enfermos, porque no tiene tantas virtudes como otros cereales. Si un enfermo ya perdió casi todas sus fuerzas, hay que cocer fuertemente cebada en agua, poner esa agua en una tina grande y hacer que tome un baño. Si lo repite hasta su curación, su cuerpo recuperará las fuerzas y recobrará la salud. Si está tan enfermo que no puede comer pan, tome cebada y avena en cantidades iguales. Añada un poco de hinojo y cueza todo en agua. Mm. Después de la cocción, filtre el líquido con un paño y en lugar de comer pan, beba ese caldo hasta que recupere sus fuerzas. Yo no estoy leyendo todo de cada, de cada planta, digamos, porque sería un poco largo. Aquí podríamos, hermano Jonathan, hacer 10 horas de podcast Sí, leyendo cada, ¿no? más fácil buscar las obras y que cada uno. Pero claro, inclusive lo propio que dice aquí Santi Delgarda, hay que ir, no reemplaza la medicina actual, ¿no? Pero hay un médico que justamente estaba viendo, un médico mexicano, que hizo un curso en Alemania. Entonces él llegó a Alemania y bueno, tenía conferencias y tal.
Y él quedó impresionado de algo, padre. Él decía, qué impresionante la cantidad de farmacias y de centros médicos homeópatas y de medicina natural que hay actualmente en Alemania. Decía que él quedaba impresionado porque, claro, tal vez en nuestro medio eso es poco común o inclusive hasta, pues, a veces desviado, pero justamente a partir de la medicina de Santi Delgarda, o sea, ya pasan a tener un registro, están comprobados esos medicamentos, o sea, hay un mundo mucho más amplio fruto de esto. O sea, cuando Santi Delgarda habla, que hemos visto del trigo, del centeno, etcétera, de la cebada, un médico hace la comprobación, etcétera, y hace lo que pide, lo que dice Santi Delgarda y da resultados. O sea, ya hay centros médicos en Alemania que se dedican a comprobar todas estas recetas, digamos, de estos consejos de Santi Delgarda, ¿no? Sí, claro. Y dentro de los, en fin, de los vegetales, hay unos que tienen mejor desempeño, por así decirlo, y otros menos, ¿no? Incluso, para tener una idea, cuando habla de los animales, ella habla el aliento de las serpientes. Claro, yo gracias a Dios nunca he estado cerca del aliento de una serpiente, pero el aliento de una serpiente, ella dice que atrae los demonios de los aires, que son esos demonios que quedaron indecisos en la Ujú, batalla, en el Prelium Magnum que hubo en el cielo entre Lucifer y San Miguel Arcángel. de Quedaron acuerdo. indecisos y claro, como castigo hasta el fin del mundo están en los aires, después van a ser arrojados al infierno. Son los demonios que nos van tentando, que nos van, ¿no? Entonces, así también hay plantas que no tienen un efecto tan benéfico, ¿no? Pero hay otras, las que hemos mencionado son de las más benéficas y entre ellas hay una que se destaca que es la galanga. La galanga es completamente caliente, no contiene ninguna frialdad y tiene muchas virtudes. Si alguien tiene fiebre ardiente, debe beber galanga pulverizada en agua de manantial y así se extinguirá la fiebre. ¿No? Es Impresionante. lo que les mencionaba antes. ¿No? Claro, si es la más caliente, ¿por qué si tiene fiebre? ¿No? Porque tiene más propiedades, más virtudes, como dice, y tiene más cualidades en ese sentido, ¿no? Más. Es curioso, ¿no? Justo lo que comentábamos de que son, es homeopática la táctica, por así decirlo, medicinal, Ujú. porque una cantidad pequeña de esta sustancia caliente, por así decir, hace que la fiebre se remita, que la fiebre vaya Claro. cediendo. También ella cuando se refiere, uno ve que cuando se refiere a algo caliente, es cuando tiene más virtudes, le llamo, o sea, tiene como que más cualidades, más capacidades, más completa, por así decirlo, y las más frías son como que las más débiles, las que tienen menos fuerza para la salud. Más o menos uno va Sí. viendo que por ahí las va ella distinguiendo, ¿no? Y algo análogo debe ser cuando habla de húmedos y secos, porque también habla en algunos momentos de plantas húmedas, plantas secas, y las plantas secas, claro, tienen menos efectos benéficos. Ujú, Habla, por ejemplo, no va a dar tiempo de ver eso, habla de las setas, ¿no? Que son los hongos. ujú. Entonces, ¿cuáles son benéficos, cuáles no son benéficos? No, es realmente de una sabiduría increíble, ¿no? Quien está afectado por los malos humores en la espalda o en el costado, hierva galanga en vino y bébalo caliente frecuentemente y el dolor desaparecerá. Mm. Quien tenga dolor en su corazón o con un corazón débil, si come galanga en cantidad suficiente, pronto estará mejor. ¿Se ve cuánta sabiduría, ¿no? Cuánta... Si padece de un aliento fétido que va hasta los pulmones, de modo que a veces incluso tiene una voz ronca, tome galanga e hinojo a partes iguales. Añada 2 veces esa cantidad de nuez moscada molida y pelitre. Mm. Pulverícelo todo y mézclelo. Cada mañana en ayunas, coma de este polvo más o menos el peso de 2 monedas, con un bocado pequeño de pan. Beba luego un poco de vino caliente y coma frecuentemente estas hierbas nobles que tengan buen olor tanto con la comida como con el estómago vacío. Su buen olor contendrá la respiración fétida. Qué interesante que dice, ¿no? Estas hierbas nobles, ¿no? Ujú. Hay hierbas que son más nobles que uno. Claro, la creación no es igualitaria. En la creación Claro. hay de una margarita hasta un cedro del Líbano. Entonces hay Hay rosas y eh, espinos. rosas. Incluso en algún momento ella habla de las plantas que nacen
silvestres, cómo Mm. esas plantas que nacen silvestres tienen menos efectos benéficos que aquellas plantas que son cultivadas por el hombre en un huerto, cuidadas por la mano del hombre. Mm. Es todo una armonía realmente impresionante. Y después, padre, Ahora, no sé si hay, para comentar como paréntesis, mucha gente dirá, bueno, ¿y cómo así? ¿Quién ha comprobado? ¿Quién ha visto que las plantas y tal? Y hay una planta que es justamente la que ella va a ayudar en su época. Ella va a recomendar esta planta y que hasta el día de hoy se la usa. ¿En dónde? En la cerveza, el lúpulo. el lúpulo. Antiguamente las cervezas, y bueno, la cerveza se sabe que viene de los egipcios, lo que sea, la bebida de cebada, ¿no? De trigo, etcétera. Pero la cerveza como tal nace en la época de Santa Hildegarda en los monasterios, porque ellos hacían un conjunto de hierbas, etcétera, para poner en la cerveza, ¿no? Y entonces Santa Hildegarda, ella recomienda un par de monasterios de su zona usen esta planta de aquí, el lúpulo. Y esta planta les va a ayudar, reemplacen esas hierbas y esto le va a ayudar. Entonces, claro, el lúpulo tiene un sinnúmero de propiedades, no solo el amargor y los aromas propios que le da a la cerveza, y hoy en día existe un mundo de lúpulos también, ¿no? Y de procesos y tal, pero nace con ella. Ella recomienda y a partir de ahí nace la cerveza como la conocemos el día de hoy, gracias a Santa Hildegarda. O sea, le atinó muy bien. ¿No? Aquí tengo, hermano Jonathan, si quiere que leamos lo que ella dice del lúpulo. Bueno, ujú, El lúpulo es caliente y seco. No es húmedo, es seco, ¿no? ujú, Y contiene un poco de humedad. No es de mucha utilidad para el hombre porque aumenta su melancolía, entristece la mente y agrava sus entrañas. No obstante, su amargor inhibe alguna corrupción en las bebidas a las cuales se agrega, ahí está. haciéndolas durar más tiempo. Antiséptico, claro. Inclusive la ayuda, porque sin lúpulo la cerveza se dura muy poco, ¿no? Inclusive hay una cerveza, pues famoso para los que conocen las cervezas, le hacen con doble lúpulo, que las famosas IPAs, ¿no? Que tienen doble, son más amargas aún, justamente para que aguanten, en su época aguantaban más, se conservaban más, ¿no? Entonces uno ve que ella tenía una ciencia y bueno, quién sabe, médicos, científicos, analizando un poco todas las cosas de Santa Hildegarda, puedan aparecer maravillas, ¿no? ¿Quiere que leamos el ajo? Bueno, a ver. Lo que dice, el ajo tiene el color apropiado y crece y obtiene su fuerza del vigor del rocío, del primer sueño de la noche hasta que llega el alba en la mañana. Para el enfermo, así como para la gente sana, el ajo es más saludable de comer que los puerros. Debe comerse crudo. Si se cocina, se pone insípido como el vino arruinado. Su jugo es equilibrado y tiene el calor apropiado. No perturba los ojos, aunque debido a su calor, la sangre alrededor de los ojos se excita mucho, poniéndose clara después. Debe comerse con moderación, para que la sangre no se vuelva demasiado caliente. Cuando el ajo es viejo, sus virtudes saludables y convenientes desaparecen, pero si se templa con otros alimentos, vuelve su energía. Me parece interesante esto que dice, habla del equilibrio, ¿no? Incluso hay unas reglas que un médico alemán, el doctor Gottfried Hertzka, que comentamos, ¿no? Que él hace como 5 reglas o 5 principios de la medicina de Santa Hildegarda, que no sé si le parece, hermano Jonathan, que las comentemos brevemente. Creo que son a manera de consejos, ¿no? Que son, que resumen un poco en la medicina los consejos de Santa Hildegarda. Claro que sí, padre. Entonces, primero, una alimentación balanceada, pero sobre todo sencilla, austera y moderada. Siempre ese equilibrio en todas las cosas, no nada de excesos, nada de cosas así, que salgan de un equilibrio. Los alimentos son medios curativos y para eso hay que observar y entender los medios curativos de la naturaleza. Es interesante, hermano Jonathan, que antes del diluvio, Ujú. la beata Ana Caterina de Emmerich comenta que los hombres se alimentaban más de plantas, ¿no? Y de legumbres y menos
de la carne. Pero después del diluvio, cuando la tierra fue lavada, las plantas perdieron un poco la propiedad, las propiedades nutritivas que tenían, y ahí Dios les mandó a comer también de proteínas, ¿no? De los animales, etcétera. Ujú. Entonces, es interesante cómo Dios, cuando creó las plantas, ya les dio, digamos, elementos curativos. Claro, en el tercer día de la creación, Dios creó y inclusive y dijo, produzca la tierra hierbas, plantas, árboles, etcétera, de toda especie, y que sirvan, ¿no? Y que de buen fruto, etcétera. Y Dios vio que estaba bien, o sea, Dios le dio el aspecto benéfico a toda, pues, las plantas y tal, o sea, hace parte de la obra de la creación, sin duda, claro que sí. Después, en segundo lugar, uso de los medios curativos de la naturaleza, especies, hierbas medicinales, minerales e incluso piedras preciosas. Después, tercero, desintoxicación del cuerpo a través de ayunos. Como el ayuno a veces hay muchas personas que han hecho la experiencia, ¿no? Ujú, Ayunan, ¿no? Y claro, no tenemos que ayunar de forma tal que estemos malhumorados, porque si nos falta el azúcar en el cuerpo, nuestro carácter puede alterarse. No se trata de ayunar, de alterarse y empezar a dar golpes y puntapiés a los que ujú. tenemos al lado. Pero en la medida en que ese ayuno nos ayuda, en fin, a desintoxicarnos, es muy bueno. Y es interesante, padre, porque en el ayuno entra mucho la virtud de la templanza. En el fondo, la persona, el dominio de sí. Por eso el ayuno, claro, en Cuaresma, pues experimentamos un poquito más fuerte. La iglesia nos propone más la práctica del ayuno, pero el ayuno en el sentido amplio de la palabra, o sea, el ayuno de comida, el ayuno de celular, el ayuno de las cosas que a veces a uno le gustan, a veces de perder el tiempo, ¿no? Ese tipo de ayunos da templanza, da dominio sobre sí, ¿no? Porque la persona que no no tiene capacidad de dominarse, pues simplemente sus pasiones, sus inclinaciones malas le dominan, ¿no? Claro, es muy interesante lo que usted comenta, porque nosotros ya estamos, por el pecado original, en una situación de desequilibrio. Y para llegar al equilibrio es necesario acostumbrarse, enseñarse a renunciar. ¿Por qué? Porque ahí vamos llegando al justo medio. Porque claro, el ayuno en sí, yo creo que en el paraíso no se ayunaba, pero nosotros tenemos que corregir un desequilibrio que Ujú, hemos adquirido, ¿no? Fruto del pecado original y bueno, de nuestros propios pecados y deficiencias. Entonces el ayuno exactamente. nos ayuda a llegar a ese equilibrio. 4. Regeneración del organismo a través de horarios establecidos para trabajar y descansar. Sobre todo un balance entre los mismos, así como entre realizar alguna actividad física y descansar. Es la famosa regla benedictina, ora et labora, Así reza y trabaja. Entonces, algo que todos sabemos, porque todos los padecemos, cómo no podemos dejarnos esclavizar por las cuestiones de la cibernética, entonces celulares, internet, computadores, en fin, todo eso va creando un desequilibrio. No, hay momentos que lo usamos, pero lo usamos con un fin concreto, no para esclavizarnos, digamos. ¿Por qué? Porque eso va creando un desequilibrio en nuestro ser. Pues interesante, padre, esto de poner horarios. Claro, nosotros en nuestra vida religiosa, gracias a Dios, tenemos nuestra campana y la campana pues establece nuestro horario de despertar, nuestro horario de almorzar, de comer en comunidad y hasta nuestro horario de apagar la luz en la noche, que es para el gran silencio que se establece para poder recogerse y poder ir a descansar. Pero a veces las familias no tienen mucho esto y claro que se establece así de forma, pero es interesante en nuestra vida establecer horarios, ¿no? Sí, Inclusive, padre, aquí habla Santi Legarda, hasta horarios de ejercicio, ¿no? Hay un tema que ella habla a las tantas en sus recomendaciones, ella dice el ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio que ella más recomienda? Ella dice caminar, ¿no? Que hoy en día hasta médicamente es el más. Pero bueno, cualquier ejercicio es bueno, la actividad física, moverse, nuestra sociedad hoy en día es muy sedentaria, sí. muy estar sentado en todas partes. Entonces, pero establecer horarios, yo creo que eso da una disciplina extraordinaria, padre.
No, es necesario. El cuerpo necesita ese movimiento. Hay un estudio médico que estaba leyendo hace poco que están alarmados de la cantidad del aumento de la miopía entre los niños. ¿Y por qué? Porque no salen al aire libre, no salen a jugar, No están toman sol. delante de una pantalla todo el día. Y eso, claro, va dañando los ojos, dañando la vista. Exactamente. Después, quinto lugar, desintoxicación del espíritu y el alma a través de la meditación, oración y música. Entonces, meditar, estar serenos. Cuando el primer sábado de mes, por ejemplo, que hacemos 15 minutos de meditación sobre algún punto del rosario, o, en fin, algo que del pasado, de nuestra vida, estamos tranquilos, pensamos en esto, pensamos. No, la oración es una elevación de la mente a Dios. Claro, la oración vocal, el Santo Rosario es importante, pero puede ser que estemos serenos, tranquilos, meditando sobre algo que, en fin, es un refrigerio para el alma. Eso, Exactamente. Salir a caminar, ¿no? Por una montaña, por un río, por un mar, y la persona va contemplando esa meditación de las maravillas de Dios, desintoxica el alma. Por eso mucha gente viene el feriado y se va. Solo que a veces se va de las ciudades, no aprovechan bien eso y llevan la misma agitación y llevamos la misma carga, a veces hasta de cosas malas que no debería ser, la llevamos a estos lugares bonitos y de descanso. Entonces, en vez de aprovechar un lugar extraordinario para purificar y desintoxicar el alma, llegamos más intoxicados. ¿sí? Y después salimos, no conversamos, vamos a, no sé, a un restaurante a comer alguna cosa en familia. Y todos los miembros de la familia, cada uno con un celular, Ajá, decía doña Lucilia, ¿no? Vivir es estar juntos, mirarse y quererse bien. así es. Entonces, perdemos, porque al fin y al cabo Dios, que es relacionante, porque Dios no es solitario, es la Santísima Trinidad, creó también una humanidad para que nos relacionemos, ¿no? Entonces, Así es. es una forma también de desintoxicarse, ¿no? Y es una visión pagana de la propia vida, porque la gente va de vacaciones y dice voy a gozar la vida. Y ese gozar la vida lamentablemente es pecar. O sea, Sí, mientras la persona esté pecando, en cualquier lugar que esté, en la ciudad, delante de un palacio, en el mar, en la montaña, no va a tener esa plenitud de espíritu y de alma y va a seguir intoxicado, porque Santi Telgar es muy interesante la unión que ella hace justamente entre la naturaleza, el cuerpo, pero es principalmente el espíritu, ¿no? El alma. claro. El pecado nos desequilibra. Y puede ser aquí, puede ser subiendo una montaña. Donde hay pecado, hay desequilibrio. Después menciona la música también. ¿Qué música Interesante. escuchamos? Es una música que nos altera, una música serena, una música armoniosa o una música cacofónica, estridente o a veces con contenidos inmorales, ¿no? Porque hay músicas Sí. que tienen contenidos inmorales, ¿no? Entonces, aquí tengo un pequeño resumen de algunas hierbas, así para no defraudar a algunos que después nos digan, pero padre, no comentó casi ninguna hierba. Entonces, por ejemplo, ella escribió sobre la salvia y la menta, que ayudan a calmar los ataques de tos. El marrubio, que ella llamaba andorn, como un componente expectorante para ayudar a generar apetito. La encián, que llamaba, que es la genciana, para calmar flatulencias, dolores de estómago o para calmar los nervios. La melisa, para molestias del estómago y el intestino. En fin, sería un sinfín de elementos de la naturaleza que yo creo que cada uno conoce o puede investigar. En fin, en muchos herbolarios, ¿no?, que existen, también nos pueden aconsejar, pero sobre todo lo que me parece importante sacar como principio, como aprendizaje de esto que hemos visto de Santa Hildegarda es ver que Dios nos ama, ha creado un universo en armonía, que nos ha dado los elementos para, no digo no morir, ¿no?, el elixir de la vida eterna, no, pero para vivir de manera armoniosa dentro de las luchas, de las batallas,
del esfuerzo que cada uno tiene que llevar adelante, pero de esta manera nosotros aprender a conservar ese equilibrio, esa calma, esa Ujú. serenidad, esa armonía en nuestro espíritu que va complementado con el cuerpo, ¿no? Alma, Exactamente. espíritu, es todo un en conjunto en el que somos parte, ¿no? Sí, sí, padre, excelente. Y esto que hablábamos hace poquito, me parece que es súper importante. O sea, no adelanta yo coger la cebada, el trigo, la menta, la sal, etcétera, pero no vivir con Dios. O sea, cuando estamos sin Dios, pues por más que yo me tome todo lo que quiera, ¿de qué sirve aunque esté sano? O sea, aunque yo tenga el cuerpo sano, pues si el alma no está. Y a propósito de eso, padre, yo dejo aquí apenas enumerado para un próximo podcast, ya le dejo comprometido a usted, porque que Satir Delgado en uno de sus libros, ella habla de las 35, y yo creo que ahí sí podríamos verla, no sé si una por una, pero por las más importantes. 35 virtudes y 35 vicios. Santiago Legarda dice, que ella dice, en la medida en que estas virtudes van a crecer, por los vicios de estos se van a apagar y que van a ayudar a establecer estos buenos hábitos, o sea, estas virtudes, van a ayudar al propio cuerpo. Muy interesante. Por ejemplo, ella dice, ira, agresividad, impaciencia, que serían los defectos, y ella después dice paciencia, prudencia, tranquilidad. Y para cada una de estas virtudes y vicios, ella da qué hacer, da como una receta y inclusive una propia oración. Es muy interesante este tema, pues sería imposible tocarlo ahora, pero apenas lo dejo mencionado, padre. Muy bien, excelente. Ujú, ujú. Con mucho gusto, ahí podemos hacer un podcast sobre este tema. Me parece Fenomenal, padre. excelente. Le agradezco muchísimo su tiempo, su paciencia. Yo creo que esto es apenas un aperitivo para que la gente pueda ampliar, ¿no? También su conocimiento de toda la vida de Santi Delgado. Y le agradecemos mucho, padre, y pues No, a usted, hacemos por hermano todo. Jonathan, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a rezar una salve a la Santísima Virgen y damos la bendición. En Claro el que sí. nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh Oh clemente, clemente, oh piadosa, oh oh dulce dulce. siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. El Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. amén. Salve María. Salve María, Padre Ricardo, salve María a todos los que nos han acompañado en este podcast. No se olviden de compartir, de dejar su me gusta y bueno, también nos pueden encontrar en las diferentes plataformas de audio, de Spotify y también de Apple Podcast como Podcast de los Caballeros de la Virgen. Salve María.